Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Amigos, hermanos de su programa Llaves de Sabiduría, sean bienvenidos. Hoy estaremos abordando el tema ¿Dónde está vuestra fe? Y la idea central que quiero transmitirte es la siguiente: descubre dónde tienes puesta tu fe. Y para ello vamos a trabajar con el texto en Lucas capítulo 8, versículo 25, que dice de la siguiente manera: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces vemos acá en esta escritura que nos enfoca la pregunta clave del texto: ¿dónde está vuestra fe? Es una interesante pregunta de Cristo, perfectamente válida para nosotros. Podríamos tratar de responderla comenzando por descubrir lo que impide la fe, para luego discernir cómo tener fe en Dios, especialmente en esos momentos donde arrecia la tempestad. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice que la define como es pues la fe, la certeza, es decir, la seguridad de lo que se espera, la convicción, es decir, estar convencido de que algo existe aunque no lo mires. La convicción dice entonces de lo que no se ve. Entonces la fe es un asunto de confiar, pero sus discípulos estaban angustiados y con gran miedo, y al ver el peligro corrieron y literalmente a gritos despertaron al Señor para que lo salvara. Aunque Jesús estuviera físicamente entre ellos, pudieron haber creído por fe en Él, que Él podía librarlos de la tormenta que se desató sobre el lago. Pero su miedo y angustia eran más fuertes que su fe propia. Y al igual que ellos, también nosotros ahora, usted y yo en muchos casos, nos debatimos entre el miedo, la angustia, la fe, y entonces corremos a buscar soluciones humanas en lugar de ir al único lugar, la presencia de Dios, en quien solo en Él podemos y deberíamos confiar. Uno de los mejores tratamientos para combatir el miedo es la confianza en Dios y su palabra. Por eso hoy abordaremos dos situaciones. La primera, ¿qué impide que expreses tu fe a Dios? Y la segunda, ¿cómo tener fe en Dios? Comencemos entonces con la primera interrogante. ¿Qué impide que expreses tu fe? Bien, nuestra primera llave es la siguiente. Número 1, cuando solo ves el problema, pero no la oportunidad. En Lucas capítulo 8, versículo 49, dice la escritura, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Aquí vemos claramente, observamos, que el mensajero da por hecho que ya no hay otra salida, pues la hija de Jairo había fallecido. Es parecido a lo que tú y yo experimentamos en la vida. Hay momentos que te sientes agobiado, te sientes frustrado, no ves salida, solo ves el problema o la dificultad que te abate. Pero observaremos la respuesta de Jesús a Jairo después de lo que dijo el mensajero. Le dijo, no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. La historia de Jairo y su hija culmina en un final feliz, pues Jesús resucitó a la muchacha. Pero es interesante notar que cuando solo ves tus problemas, se genera miedo, se genera duda, se genera desesperación, incertidumbre, resignación malsana. En cambio, un problema también es una oportunidad para creer en el poder de Dios, para confiar en su soberanía, para tomar el desafío y creer que tú, con la ayuda del Señor, puedes superar tus dificultades.
Como la frase del mensajero te advierte esa esperanza, sí te parecen muchas veces tus problemas, pero no olvides que Dios es más grande que tus dificultades. ¿Qué impide que expreses tu fe? Nuestra segunda llave, cuando solo buscas vías alternas en lugar de soluciones reales. No existe problema que no tenga solución. Las soluciones pueden ser diversas y variadas. Por ejemplo, ante una pérdida relacional, por ejemplo, una solución puede ser que tengas que aceptar lo que ha ocurrido, con humildad, lo que te acontece. Ante una ofensa, por ejemplo, perdonar o pasar por alto la ofensa. Ante un despido injustificado, asimilarlo y reponerte, pues la vida sigue y no te puedes quedar de brazos cruzados. Expresar fe no necesariamente puede significar que vas a recuperar algo que ya perdiste, sino fe para continuar, para creer que Dios el Señor tiene el control de tu vida y de tus necesidades personales. Lo contrario es que tomes vías alternas, como por ejemplo deprimirte, refugiarte en banalidades, darte por vencido, tomar el camino de la violencia, los celos, quizá la envidia, etc. Entonces, mira lo que te dice Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Aquí quiero citarte al rey Saúl. Este hombre quiso destruir a David por sus celos e inseguridad propia. David sufrió una persecución horrible, tanto física como mental y espiritual. Y hay un momento en que David se le presenta la oportunidad de eliminar a su adversario, cuando éste llega a hacer sus necesidades en una cueva donde David con sus hombres se encontraba. Y los hombres de David le dijeron: este es el día que dijo Dios que está entregando a tu enemigo. Pero el camino que escogió David fue de perdonar a su enemigo, porque David sabía que Dios tenía algo mejor para él. Si David hubiese matado a Saúl, hubiera escogido un camino de muerte. No te dejes engañar. Hay soluciones bonitas y prácticas que parecen lo mejor, pero mira, siempre hay que darles el beneficio de la duda. Hay que buscar en el Señor, en fe, el camino correcto. ¿Qué impide que expreses tu fe? Llave número 3. Cuando eres abrumado por el miedo. Fíjate que el miedo se expresa por una intensa sensación, usualmente desagradable, causada por la percepción de un peligro, sea este real o supuesto, presente o futuro, o puede ser del pasado, que dependiendo de la crisis puede desencadenar en algunos casos en ataques de pánico. Y este ataque de pánico es un intenso miedo que sufren las personas. El miedo está presente en todas las personas, en diferentes escalas. Pienso que hay un temor o miedo normal, pero cuando el miedo rebasa el límite que debe, es perjudicial. Si te dejas abrumar por el miedo, pueden pasar varias cosas. Puedes paralizarte, es decir, no accionas, no reaccionas, te vuelves pasivo, o sientes que te hundes, no progresas anímica, emocional ni espiritualmente. Lo peor es que el miedo te puede paralizar tu fe en Dios. Imagina la cantidad sorprendente de promesas que Dios tiene y no se activan porque experimentamos miedo. Miedo que se hace acompañar de la duda, de la incredulidad, del escepticismo, del raciocinio. Es interesante observar al apóstol Pedro caminando sobre el agua. Dio varios pasos, pero luego experimentó miedo y se hundió. En Mateo capítulo 14, versículo 30 nos dice el texto así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es decir, experimentó miedo del fuerte viento y comenzó a hundirse y pidió ayuda a Jesús. Cuando el Señor le extiende la mano para ayudarlo, le recrimina: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora imagina si ante cada situación de vida nos despojáramos del miedo y la duda y solo tuviéramos fe en Dios, es decir, no una fe pasiva, sino una fe activa. Con toda seguridad experimentarías la bendición de Dios, la tranquilidad, la paz que te provee la confianza en Dios y su palabra. ¿Qué impide que expreses tu fe? Llave número 4. Cuando fraccionas tu fe en tantas cosas que no dejaste para confiar en Dios. Cuando fraccionas tu fe es eso
que tenemos fe en tantas cosas, en personas, en situaciones, en relaciones, en políticos, en medicinas, en doctores, en uno mismo, en filosofías, en teorías, en ciencia, etc. De pronto no es que esté mal, pero ¿dónde deberíamos tener puesta nuestra total y definitiva fe? Yo creo firmemente que en la persona de Dios, en Jesucristo y su poder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se presenta la necesidad de creer en Dios y sus promesas, nos sentimos vacíos de fe. Hermanos, amigos, la fe es como un músculo, hay que nutrirlo, hay que ejercitarlo, hay que desarrollarlo. ¿Cómo? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es fe en Dios, no en otra cosa. Y la fe en Dios solo se alimenta cuando crees a su palabra que es viva y es eficaz. En Mateo capítulo 17, versículo 19 en adelante, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, ¿por qué no pudieron echar fuera el demonio? Por la poca fe. ¿Cuál es el tamaño de la fe que necesitas? Dice el mismo Jesús: como un grano de mostaza. Con este tamaño, Jesús dijo, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe se acompaña no solo de la convicción, sino de la expresión. Dice: diréis a este monte. Recuerda, dice la Biblia, que para el que cree todo es posible, porque no hay nada difícil para Dios. ¿Qué impide que expreses tu fe? Llave número 5. Cuando otros intereses ocupan el lugar de Dios en tu corazón. Los seres humanos en nuestras etapas de vida experimentamos situaciones que en algunos casos no podemos sobrellevar, que nos generan vacíos, los cuales comenzamos a llenar con intereses personales. Y estos intereses luego comienzan a desplazar en nuestras convicciones personales nuestra fe en Dios y en algunos casos hasta nuestros valores de vida. En los evangelios encontramos un relato interesante, y es allá en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 19, que dice, el relato de este hombre dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjate que en el caso de este relato, esta persona, su interés era predominante, era hacerse rico y disfrutar y gastar. Y esa es la condición de muchos hoy en día. Pero mira lo que dice el relato: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El interés por el dinero, el afán por alcanzar en este hombre se convirtieron en la vida de él, su tesoro. Pero tristemente no fue rico para con Dios. Y esto es el amor al dinero. Pero pensemos en otro interés, aquellos que se dedican a lo filosófico, a lo místico, a satisfacer sus placeres carnales, a darle rienda suelta a su imaginación por lo oculto, y para llevar estos estilos de vida sacan a Dios de la ecuación. Saben en lo profundo de su ser de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias, porque no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice el texto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego agrega el texto: profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira, no dejes que otros intereses ocupen el lugar que solo a Dios le corresponde en tu corazón. Con esto, hasta este momento, cerramos esta primera parte, respondiendo a la interrogante: ¿qué impide que expreses tu fe?
Vamos a hacer una pausa, pero al volver estaremos entonces abordando la segunda interrogante: ¿cómo tener fe en Dios? Así que no nos cambies, en unos segundos estamos de regreso. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Ya de regreso con ustedes en su programa Llave de Sabiduría. Estamos abordando el tema ¿dónde está vuestra fe? Y hemos dividido este interrogante en dos partes. La primera, ¿qué impide que expreses tu fe? Y hemos dado 5 llaves para hacer un resumen. Número 1 dijimos, cuando solo ves el problema, no la oportunidad. Llave número 2, cuando solo buscas vías alternas en lugar de soluciones reales. Llave número 3, cuando eres abrumado por el miedo. Llave número 4, cuando fraccionas tu fe en tantas cosas que no dejaste para confiar en Dios. Y llave número 5, cuando otros intereses ocupan el lugar de Dios en tu corazón. Ahora de inmediato abordaremos la segunda pregunta de este tema. ¿Cómo tener fe en Dios? Es nuestra segunda interrogante que estaremos abordando. ¿Cómo tener fe en Dios? Primera llave, haz de Jesucristo el centro de tu vida. Para ello quiero mostrarte una escritura que es fundamental para recuperar tu fe en Dios. Y la encontramos precisamente en el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17. Es de esas escrituras tremendas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué te dice esta palabra? Que Cristo es el Hijo de Dios y que existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, de Cristo, Dios creó el universo físico y el universo espiritual, que no vemos. Es decir, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Y como es obvio, por medio de Él, todo se mantiene en orden. Esto debería ser suficiente para que Cristo sea el centro de tu corazón, el centro de tu vida personal. Y así lograrás poner tu fe en la única persona y su palabra, que son dignos de confianza. Fíjate, Cristo es el principio de todas las cosas. Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Debes de saber que en Cristo se encuentra el poder divino. Y no solo eso, sino que por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y todo esto ocurrió por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo tener fe en Dios? Llave número 2. Pon a Dios como lo primero, no como lo último. El Señor no es el último, Él es el primero y es el último que debe estar en tu vida, en tus decisiones, en tus relaciones, en tus emprendimientos, de principio a fin. Él no es una opción, Él es nuestra única opción. Pero hay personas que no le dan el lugar de preeminencia al Señor. Y entonces vienen y se escudan en sus tareas de vida aduciendo que no tienen tiempo, que están muy ocupados, que ellos en su casa sirven a Dios. Bueno, es un sinnúmero de excusas que no son nada nuevas, por cierto. En la Biblia encontramos algunas, como por ejemplo allá en Mateo capítulo 8, verso 21. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Entonces le pide permiso para ir primero, luego te seguiré. Cuando Dios llama, más bien es una oportunidad sin precedentes, que no puedes ni debes de opacar con tus ocupaciones, aunque sean legítimas. La respuesta de nuestro Señor fue, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. No se sabe qué sucedió con este hombre del pasaje, si lo siguió o no, pero solo revela que no puedes hacer esperar el llamado de Dios.
Otro relato lo encontramos allá en Lucas capítulo 9, versículo 61. Aquel hombre le dijo al Señor: te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este le dice: quiero seguirte, pero pone de excusa a su familia. No es lo que otros piensen por ti, es lo que tú crees por ti mismo. A esta excusa Jesús le dijo básicamente que no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo que hace un mal agricultor. Que cuando el agricultor malo ara la tierra, lo hace viendo para atrás. Entonces, como va distraído, los surcos le salen todos torcidos. Tú no le puedes pedir permiso a tu familia para seguir a Cristo. Dios no es una tradición que seguir. Dios es un Dios personal que llama a las personas a su reino y tú debes decidir por tu propia cuenta. Finalmente hay un pasaje en este punto que quiero presentarte en Mateo capítulo 6, versículos 33 a 34. Son pasajes bastante conocidos, donde Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué implica esta escritura? Lo que implica esta escritura es que lo más importante es que reconozcas a Dios como tu único Rey y que obedezcas a lo que Él te pide. Y lo que Él también te promete, que a su tiempo te proveerá lo que tú necesitas. Entonces, si lo pones a Él como tu Señor y Rey de tu vida, no debes de preocuparte por el día de mañana. Él mismo te dará la sabiduría, la provisión para enfrentar un día a la vez, meta a meta, sueño tras sueño, pues sus planes para contigo son de bienestar y no de calamidad. ¿Cómo tener fe en Dios? Llave número 3. Convéncete a ti mismo que Dios es capaz de lo imposible. El conocimiento de Dios y mantenerse unido con Él y obedecerlo hace que tus peticiones sean conforme a sus propósitos y su voluntad, y Él te las concede. En el libro de Juan, capítulo 15, en el versículo 7, hay una escritura también muy tremenda que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tal vez tú piensas que no puedes cambiar, que eres un caso perdido, que nadie puede contigo, pero déjame decirte que Dios puede contigo. Si tú le entregas tu vida a Él, con tus defectos, con tus desaciertos, Él te puede ayudar para que generes la fe que necesitas tener en Dios, y Él te puede llevar a un punto en que te vas a convencer que efectivamente Dios es capaz de imposibles. Todos los que seguimos a Cristo, lo seguimos no porque fuimos o somos buenos, todo lo contrario, porque lo necesitamos para que Él transforme nuestra vida. Pablo, antes de ser apóstol, era un perseguidor de la iglesia, consintió en linchamientos y hasta en muerte de mártires de la fe. Sin embargo, el Señor lo llamó. Pablo decidió obedecer y luego se convierte en uno de los apóstoles más prominentes de la primera iglesia. Años después declara ya en Filipenses capítulo 1 versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué está tan seguro Pablo? Porque Dios hizo la obra en él. Si tú quieres, Dios empezará hoy un trabajo en ti, y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Cristo vuelva. Convéncete a ti mismo que Dios es capaz de lo imposible. ¿Cómo tener fe en Dios? Llave número 4. Alimenta tu fe con la fuente de su palabra. Su palabra es viva y eficaz, eso dice la Biblia. Y cuando te nutres y alimentas de ella, tu fe crece, se activa, te hace conocer la verdad que te hace libre, la verdad que te sacia. En Juan nos presenta un relato de la samaritana en capítulo 4, versículo 10 y el versículo 14. Si conociera, le dijo Jesús a la mujer, el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el versículo 14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Debes convencerte y persuadirte a ti mismo por medio de la palabra que Dios es capaz de imposibles. Cuando pones tu fe en Él y en su palabra, el Señor te va a llenar.
Fíjate que en la tentación que Jesús vivió en el desierto, le contestó a Satanás, escrito está. En Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo tentó en sus necesidades de alimento. A estas alturas de su ayuno, ya el Señor experimentó hambre, que es cuando el organismo ya agotó todas las reservas que tiene, porque hambre no es lo mismo que apetito. Sin embargo, Jesús le dice al diablo que no solo de comida viven las personas, que también las personas necesitamos obedecer todo lo que Dios nos ordena. Y en su oración modelo, Jesús incluye el pan nuestro de cada día, dándoselo hoy, que no solo representa la comida, sino otras necesidades personales que necesitan ser suplidas por el Señor. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 19 declara, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Yo me sentiría triste si las riquezas de Dios solo incluyeran la comida, pero obviamente no es así, sino que dice suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Todo lo que os falta. ¿Cómo tener fe en Dios? Llave número 5, y con esto cerramos este espacio. En la dificultad desecha la duda y el miedo y decide solo creer. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga, le será hecho. El Señor aquí nos está asegurando que si tenemos confianza en Él, y no dudas ni tienes miedo del poder de Dios, todo lo que pidas sucederá. Esto que estoy diciendo, y lo dice la palabra, es en el contexto de permanecer en Dios y en su palabra, cuando tus motivaciones se convierten a las motivaciones de Dios, porque no es que te va a complacer caprichos y deseos desordenados. La condición que el Señor pone es solo creer que ya está hecho lo que has pedido. Por supuesto, el contexto incluye que perdones lo malo que te haya hecho alguna persona, por ejemplo. En Lucas 8, versículos 49 y 50, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. La clave de este texto es no temas, cree solamente, es decir, desecha tu miedo, tu temor, decide solo creer lo que Dios te dice y podrás comprobar que su voluntad efectivamente es buena, es agradable y es perfecta. Jairo optó por creer y cuando llegaron a la casa la gente se burlaba de Jesús y de Jairo por creer, porque ya la niña estaba muerta, pero para Jesús solo dormía. El Señor no dejó que nadie entrara excepto los que creían y el resultado fue que la niña volvió a la vida. Rodéate de personas que le crean a Dios. Tu vida misma ya es un milagro, tu salvación ya es un milagro y puede ser un milagro para los que todavía no han creído. Si tienes fe para la salvación, también puedes ejercer tu fe para los diferentes desafíos que la vida te presenta. Muy bien, queridos hermanos y amigos, hagamos el resumen entonces de esta segunda parte, ¿cómo tener fe en Dios? Número 1 dijimos, haz de Jesucristo el centro de tu vida. Número 2, dijimos, pon a Dios como lo primero, no como lo último. Número 3, convéncete a ti mismo que Dios es capaz de lo imposible. Número 4, alimenta tu fe con la fuente de su palabra. Y número 5, en la dificultad desecha la duda y el miedo y decide solo creer. Ahora, atendamos el llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado en todo este tema que hemos desarrollado? ¿Dónde está puesta? ¿Dónde está vuestra fe? Mi llamado es el siguiente. Mientras la vida va ocurriendo, se pueden presentar fuertes tormentas. Mientras tanto, actualiza tu fe para que al necesitarla, eches mano de ella no como lo último, sino como lo principal. ¿Quieres orar conmigo? Padre, me acerco a ti para que me ayudes a remover de mi vida esas cosas que impiden que active mi fe y para decidir hoy por la fe en mi Señor Jesucristo y en su palabra. Señor, toma mi vida, hazla de nuevo, perdona
todos mis pecados, mis errores, mis desaciertos, mis equivocaciones, mis malas decisiones. Hazme un instrumento de fe en tus manos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bien, hermanos y amigos, hemos llegado al final de su programa Llave de Sabiduría. Y no olvides que nuestro tema abordado hoy fue ¿dónde está vuestra fe? Así que nos vemos en la próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.